Hola, ¿qué tal? Estamos con la maestra Elvia González del Pliego para tratar el tema de género e inclusión. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y es el mismo lugar donde hoy es coordinadora del programa de género e inclusión. Es maestra también en educación y maestra en igualdad y género por la Universidad Jaume I de España y doctoranda por la misma universidad. Y para iniciar con el abordaje de este tema, me gustaría empezar por la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante incluir el género a la hora de analizar la realidad sociopolítica? Bueno, pues porque es una forma de ser como más integrales a la hora del análisis. Cuando tú usas la mirada de género con esta idea de inclusión, de respeto a la diversidad social, integras a más personas que forman parte de nuestra sociedad y al mismo tiempo tomas en cuenta sus miradas, sus problemáticas, y eso te ayuda a tener un análisis mucho más integral de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando tú tomas en cuenta el género para los análisis, te va a dar diferencias de diferentes problemáticas, y eso te puede ayudar también a tomar decisiones de abordaje y soluciones. Hablando de las problemáticas, ¿qué problemáticas tienen relación con los temas de género? Pues mira, son muchísimas. Por ejemplo, el embarazo adolescente, que es un tema bien importante ahorita en México y que tenemos algunas recomendaciones de la CEDAW al respecto. El tema de violencia por razón de género, discriminaciones, el tema, por ejemplo, de divorcio, pensiones alimenticias, jefaturas del hogar, cuestiones de cómo se dividen los trabajos y los cuidados dentro de los hogares. Bueno, tiene con el acceso a puestos de tomas de decisiones, con las aportaciones al Producto Interno Bruto. O sea, este tema tiene que ver con muchísimas, en todo donde hay interacción humana hay cuestiones de género, con investigaciones científicas, con medicamentos, con atención médica, tiene que ver con absolutamente todo. Justamente para ser más claros y que esto pueda ser más claro también para el público, ¿qué es y qué no es género? Ok, mira, lo que no es ningún tipo de ideología que impone o violenta. Tampoco es una ideología que promueve la ruptura familiar y que corrompe a las niñas, a los niños, o que busque quitar el tutela al padre y a la madre en la educación de sus hijas e hijos. Tampoco es una ideología que promueve que todo el mundo cambie su orientación sexual o afectiva, y tampoco es una ideología que promueva pues ni la prostitución, ni la pedofilia, ni ninguna serie de locuras que se han estado argumentando para desestimar todo lo que son los estudios y la teoría de género. Y lo que sí es una lucha por defender el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, que está sustentado en investigaciones que provienen de diferentes disciplinas, con métodos cuantitativos, cualitativos. Se han incluido a mujeres y hombres en los análisis de diferentes impactos que tienen diferentes situaciones, cada cual, discriminaciones, privilegios, y que se han ido promoviendo a lo largo del tiempo, y que busca justamente poner en el centro el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción y discriminación. También para aclarar conceptos básicos, ¿qué es género y es género lo mismo que sexo? No, mira, género tiene que ver con estas construcciones sociales, culturales, que se aprenden en el proceso de socialización. Tiene que ver con un contexto, con un momento histórico, con una cultura determinada, y que se asigna a las personas a partir de su cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, ay, es que por ejemplo, con las mujeres que nos dicen, estás embarazada. Sí, ¿de qué estás embarazada? ¿Qué es? ¿No? La gente que pregunta qué es, por ejemplo, no te pregunta, ¿viene bien? ¿Estás sano? ¿Sana? ¿No? Sino te pregunta qué es. Entonces ya sabes qué es. Entonces cuando te dicen esa pregunta, te empiezan a asumir cuestiones. Por ejemplo, dicen, es niña, digo, para buscar el regalo, y entonces comprarle un vestidito, algo rosa. Es que si es niña, las niñas están más con las mamás, ¿no? Es niño, ya vas a tener tu compañero de fútbol. Empiezan a construirse ideas
sobre lo que ese pequeño ser que se está formando, que está creciendo en tu vientre, va a hacer en función de un cuerpo. Entonces, esta es la cuestión de género. Todas esas creencias, conductas, sentimientos, formas de ser, de pensar, de actuar, que tú le adjudicas a una persona con base en una cuestión física y que va cambiando a lo largo de la historia y tiene que ver hasta con cuestiones de ropa, de colores, te digo, de formas de ser. Si tú ves cuadros, por ejemplo, pinturas de hace muchísimos años, del Renacimiento, vas a ver que hasta la forma del cuerpo es distinto de cómo se pintaban, la forma de vestir. Tiene que ver con un análisis de la sociedad por contexto y por momento histórico completamente distinto. Te vas dando cuenta cómo estas construcciones de género han ido formando una división entre hombres y mujeres con base en estas creencias. Y esto ha implicado atribuir formas de ser, de sentir, de pensar, de actuar, de relacionarse, y le ha dado más privilegio a unos que a otros. En cambio, la parte de sexo te estás refiriendo a cuestiones físicas, ¿no? A cuestiones cromosómicas, de órganos reproductores, de hormonas, factores ambientales que afectan la expresión de los rasgos fenotípicos y que están asociados a hembras o machos de una especie determinada. Entonces, y la parte sexual además como que no es tan plana y llana que decir, si tiene estos órganos reproductores es hombre y si tiene estos es mujer, o si esta sí es una persona intersexual cuando tiene ambos dos. Porque hay muchas otras cosas, hay cuestiones hasta cromosómicas. Hay personas que han nacido, hay casos sonados de personas que han nacido con un cuerpo aparentemente de mujer. Tú las ves y dices, bueno, pues tiene el cuerpo de mujer, órganos reproductores femeninos, y cuando se han hecho pruebas cromosómicas se dan cuenta que es hombre, ¿no? Pero esa persona fue educada como mujer toda su vida, ¿no? Entonces, con base en lo que se vio. Entonces, bueno, es complejo, pero es importante en la investigación tomar en cuenta estas dos variables cuando se hace una investigación o cuando se hacen diseños de programas o de planes de atención a determinadas problemáticas. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Justamente para eso, justamente para analizar de manera diferenciada cómo afectan o cómo impactan diferentes cuestiones, problemas sociales, ambientales, investigaciones científicas, etcétera, de manera diferenciada a hombres y a mujeres, y cómo es importante tomar en cuenta las dos realidades, los dos contextos, las dos vivencias, para tener mejores investigaciones, mejores análisis. Si tú toda la vida analizas el mundo partiendo de ti como hombre, con tu cuerpo y con tu forma de vida y con las problemáticas como te afectan a ti y no tomas en cuenta las mías, habrá muchas cuestiones, por ejemplo las de violencia, que no vas a tomar en cuenta, ya sea o para atenderle y protegerte a ti o para atenderle y protegerme a mí. O prevenirla. Entonces es importante, la perspectiva de género te ayuda a analizar cómo de manera diferenciada todo lo que pasa en este mundo nos afecta diferente, y es importante tomar en cuenta a los diferentes grupos. Ya lo hablabas un poco en la pregunta anterior, pero ahondemos en qué son los roles y estereotipos de género. Mira, los roles son las tareas y funciones que se le asignan a hombres y mujeres por un cuerpo determinado, por un aspecto físico determinado, y tiene además, se les asigna de manera jerárquica y asimétrica. Roles, por ejemplo, ¿qué te toca? Por ser hombre, ¿qué te toca? Pues a ti te toca trabajar, ser el proveedor, cuidar, ser el protector, encargarte de determinadas en la casa, cambiar fusibles, limpiar tinacos, hacer cuestiones rudas, porque como tienes un cuerpo determinado, eso se supone, las construcciones de género suponen que eso es lo que te toca, ¿no? Entonces, y tu mujer, bueno, pues como tú tienes un cuerpo donde se gesta un bebé y puedes parir, entonces lo que te toca es cuidarlo. Te toca cuidarlo, te toca estar en la casa, se supone más sensibles, ¿no? Entonces, tienes unas tareas determinadas, unas funciones determinadas que cuidar. Y el tema de estereotipos son estas ideas, mandatos y expectativas. Lo que yo espero de ti por ser hombre,
lo que yo asumo que te toca y que puedes hacer o no puedes hacer por ser hombre. Y cuando te sales de esto, cuando te sales de estos roles o de estos estereotipos, de estas ideas y mandatos que tienen que ver con comportamientos y actitudes que yo considero que son correctas, cuando te sales de eso, entonces hay gente que cree que tiene derecho a agredir y entonces empiezan discriminaciones y tiene que ver también con desigualdad. Entonces, roles y estereotipos tienen que ver con estos mandatos y con estas expectativas que han hecho pues divisiones. Y el problema de esto para mí es que quienes no lo cumplen, quienes no, en sociedades muy tradicionales, con visiones como muy estereotipadas, quienes no cumplen con esto, quienes deciden ser otra forma de sentir, de ser, de actuar, pensar, para mucha gente ameritan ser violentados, discriminados, y esta visión ha generado desigualdad tanto en la vida privada como en la vida pública de las personas. Me gustaría que ahora hablemos de las normas de género para poder explicarlas y también diferenciarlas de los conceptos anteriores. Ok, las normas de género se refieren a las actitudes sociales sobre qué comportamientos, qué preferencias, qué profesiones o qué conocimientos son apropiados para mujeres u hombres. Las normas de género dicen que estos comportamientos, estas preferencias, estos conocimientos no son para unos u otras y hacen esta diferencia. Y las relaciones de género son las que se producen en las personas que, ¿no? Son las que tenemos entre seres humanos. Son las relaciones de género. ¿Qué entendemos por androcentrismo y cómo afecta esto nuestro análisis de la realidad? Uy, mira, el androcentrismo es la forma en que se ha utilizado, por ejemplo, para generación de pensamiento, de investigaciones científicas. Es la forma de mirar, ¿no? Durante muchos años. Se basa en entender el mundo en términos masculinos. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, las investigaciones que son androcéntricas, reconstruyen la realidad desde una perspectiva masculina e ignoran las expectativas de las mujeres, ¿no? Los hombres se sitúan en el centro de la realidad y sus experiencias, su vida es en torno a lo que genera toda la interacción social. Entonces, ¿qué ha pasado? El infarto, si yo te pregunto, dime cuáles son así los signos que tú dirías, híjole, a esta persona le está dando un infarto. ¿Cuáles serían? Sudoración, dolor en el brazo izquierdo. Por ejemplo, no se toma en cuenta en cuerpos de muchas mujeres, el anuncio de infarto es sensación de pesadez, de náuseas, como si te hubiera caído algo muy mal, ganas como de volver al estómago. Y entonces a muchas mujeres y también a algunos hombres que tienen estas cosas, se les manda a su casa pensando que tienen un tema estomacal y se les mueren a la vuelta. Entonces, ahorita ya las investigaciones científicas en medicina, por ejemplo, toman en cuenta ambos cuerpos. Y dicen, bueno, ahora no nada más el infarto es esta sensación del brazo y tal, también puede pasar esto, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta nuestros cuerpos, la variable sexo y género, puedes enriquecer muchas investigaciones. Tiene que ver, esta visión de género tiene que ver con, digo, absolutamente todo donde hay interacción humana, tiene que ver. Y el androcentrismo ha sido grave porque, retomando tu pregunta, porque ha hecho que solamente durante muchos años la única mirada y las únicas formas de vida y los únicos cuerpos que tomaran en cuenta eran la de los hombres. Y también ha afectado porque en algunos casos que no conocen el tema de género, al momento de hacer interpretaciones, pon tú, con los cerebros, hombres y mujeres. Pero si yo no tengo formación en género y considero que las mujeres son quienes deben hacer A o B y los hombres A o B, cuando yo hago un análisis de los cerebros digo, claro, este cerebro de las mujeres tiene más esto y esto, porque tiene que ver con que son más dóciles, más organizadas, multitask, todas estas creencias, ¿no? Y las del hombre, no es porque esté haciendo un análisis real, con base dura en el cerebro. Ahora, tampoco estoy tomando en cuenta que esos cuerpos que estoy analizando de mujeres, por los mismos roles de género durante mucho tiempo, efectivamente se dedicaron a la casa, al cuidado, y eso también genera conexiones neurológicas, ¿no? Entonces, porque es que ahora con todo el tema de neurolingüística y demás te dice que un patrón neurológico se cambia después de determinado tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta cuando haces un análisis esta variable, no solamente la parte androcéntrica del hombre y sus necesidades
como centro, sino toda la diversidad social y los grupos de mujeres en sus diferentes contextos, ante las diferentes problemáticas es importante tomarlas en cuenta. Ahora, otra cuestión que ha afectado mucho es, por ejemplo, la visión androcéntrica trivializa nuestros intereses, ¿no? Siempre el marco de referencia es el masculino. Por ejemplo, el lenguaje. Ya se entiende perfecto cuando se habla en términos masculinos, porque así es el lenguaje, ¿no? Dices, oye, no, ¿qué crees? Que también el lenguaje, incluir a las mujeres en el lenguaje también es importante, porque también existimos, ¿no? Entonces, pero algo, por ejemplo, que me parece muy difícil, es cuando dominas, defiendes el sometimiento de las mujeres y promueves el dominio masculino. O sea, cuando tú justificas muchas violencias contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, por temas culturales, y lo vendes como que es algo cultural que estamos muy de acuerdo, estás tomando una mirada androcéntrica, no estás tomando en cuenta lo que eso puede impactar o lo que nosotras podemos sentir al respecto, ¿no? Es muy amplio el tema. En el tema de paz, justicia, en el tema de paz, es importante utilizar la perspectiva de género para analizar cómo los conflictos armados, los conflictos sociales impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, son violaciones atroces. O sea, es verdaderamente un ejercicio de violencia pavoroso durante un conflicto el que se ejerce contra nuestros cuerpos por diferentes razones. Y entonces es importante que las mujeres tomen parte en los acuerdos de paz, en todos los lineamientos, en todo lo que se va a pactar de acuerdo para llevar a cabo la paz en un lugar. Es importante que participemos. También tienen que estar tomadas en cuenta en el momento de participar en tomas de decisiones comunitarias que tengan que ver con el agua y su saneamiento, con cambio climático, porque por ejemplo son quienes tienen relación con el cuidado de los bosques, con las plantas medicinales, en fin, te puedo decir que con el tema de educación, con el tema de pobreza, muchos hogares son encabezados ya por mujeres, y los roles de género y los estereotipos de género que les han llevado a ciertos tipos de trabajos o a no trabajos, cuando ellas son jefas de familia, tienen un impacto en su economía. Y ese impacto también tiene un impacto en la economía de un país. Entonces, tenemos que ver, el tema de género cruza transversalmente todos los objetivos de desarrollo del país. Claro, y sobre todo los principales de reducción de las desigualdades, incluso género está todo, género también incluido, es el pero bueno, muchísimas gracias por esta plática que nos sirvió muchísimo para despejar varias dudas acerca del tema de género e inclusión. Gracias. Y pues es todo por esta ocasión y nos despedimos de la maestra Elvia González del Pliego. Muchas gracias. Gracias. Queremos abordarla en esta ocasión el tema de género desde nuestra realidad más cercana, por eso vamos a hablar de nuestro país. Y la primera pregunta para tratar este tema sería: ¿cuáles son las principales problemáticas en México relacionadas con esto? Uy, pues mira, hay varias problemáticas que tenemos en México. Justo me traje datos del informe que salió de Hombres y Mujeres en México 2018, que se hace con base en las encuestas que se ha hecho a través del INEGI. Entonces mira, por ejemplo, tenemos en 2007 la población en los hogares era 51.3 mujeres y 48.7 hombres. El tema de mortalidad, fíjate, nos dice este documento que en tema de mortalidad, las mujeres mayoritariamente mueren por tumores malignos, por enfermedades del corazón, por diabetes mellitus. Y en el caso de los hombres, estos en diferentes edades, mayoritariamente mueren por agresiones, por accidentes, y también hay algún porcentaje de enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana. ¿De qué te está hablando esto? O sea, imagínate, en el caso de los hombres, el tema de accidentes y el tema de agresiones tiene que ver con las construcciones de masculinidad.
la masculinidad que privilegia el que seas, para decir que eres hombre, que aguantes agresiones o que las ejerzas, que seas quien tiene que, por ejemplo, velocidad, meterle al coche velocidad, porque si no le corres no eres suficientemente hombre. Tiene que ver con tu virilidad y a ustedes les piden que se pruebe la masculinidad, que pruebes que eres hombre con determinadas acciones o con qué tanto pones dinero en tu casa. La masculinidad también está afectando ya la masculinidad que se promueve en muchos contextos en México, no digo que en todos, está afectando y se está reflejando en cuestiones como esta. O sea, hay una cantidad enorme de hombres que mueren por agresiones o por accidente, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo que también cambia es la forma de las agresiones. Ahí vuelve a aparecer el tema de género. En el caso de los hombres, las agresiones son primordialmente todavía con arma de fuego y en el espacio público, es decir, en las calles. Y en el caso de las mujeres es en el espacio privado, en las casas, por arma punzocortante o con estrangulamiento y ahogamiento. Ahí hay diferentes. Y tiene que ver con temas de género, ¿no? Aunque también ya muchas mujeres están muriendo de esta manera en el espacio público y tiene que ver pues con todo este tema de crimen organizado y demás, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta esta problemática que me parece que para nada es menor. Otro tema donde más por edad son entre 15 y 24 años, tanto hombres como mujeres, es cuando más se están falleciendo. Y en el tema de homicidio o feminicidio, donde más alto fue de 2000. En 2010 empezó a subir, tiene un pico 2011, 2012, 2013 baja un poco, vuelve a repuntar en 2016, tanto de hombres como de mujeres. ¿Y en dónde? Bueno, pues en estados como Colima, como Chihuahua, como Guerrero, ¿no? Entonces, y te digo, es curioso porque en el caso de las mujeres, o sea, los temas de género tienen que ver hasta con la forma de morir, hasta con las torturas, ¿no? A las mujeres las torturan mucho en procesos de detención, las fuerzas del Estado las torturan sexualmente. También a algunos hombres, pero por el tema de masculinidad no lo confiesan. Y las formas de matar, pues primordialmente en los hogares me parece terrible y es a manos de familiares o de una pareja o expareja en el caso de las mujeres. Otro tema, otra problemática que está habiendo es en el tema de educación. Hay un tema de deserción escolar, o sea, ¿por qué han dejado de estudiar? Las mujeres, las niñas de 3, la medida que te la da esta encuesta, encuesta nacional de los hogares, es de 3 a 30 años, ¿no? Y entonces te dicen que es o porque se embarazó o porque se casó. O sea, todavía hay un fenómeno que muestra que el embarazo o el matrimonio hace que las niñas o las mujeres adultas dejen de estudiar. Y en el tema de ocupación sigue habiendo la mayoría siguen siendo mujeres que se dedican al trabajo no remunerado, es decir, al trabajo en casa o trabajo doméstico no remunerado en otros espacios, ¿no? Trabajo voluntario, también sigue siendo mujeres y tiene que ver justamente con roles de género o estereotipos de género que dicen que se supone que somos cuidadoras por naturaleza, ¿no? En cuanto a otra problemática que me parece bien grave es el tema de violencia, la violencia por razón de género. Y algo que yo creo que era importante mencionar aquí es cuando te dicen a una mujer la mataron por el simple hecho de ser mujer. Pues a mucha gente no entiende de qué le estás hablando, ¿no? Pues ¿por qué entonces si salgo a la calle y me atropella un coche? No, es cuando yo tengo tan interiorizados los roles y los estereotipos de género de esta cultura y de este contexto y de este momento histórico, y yo asumo que una mujer debe ser y debe actuar de tal y sentir de tal o cual manera, y esa mujer no lo hace, cuando yo tengo todas estas ideas y alguien
me parece que no lo cumple. Hay gente que se cree que tiene derecho a agredirla por eso. O hay una chava que no es heterosexual, que es lesbiana o es bisexual. Entonces yo asumo que como no está respondiendo a la heteronormatividad, es decir, a la orientación sexual heterosexual, entonces yo pienso que tengo derecho a agredirla o merece que yo la agreda. Entonces, por eso la agredes, porque no cumple con lo que tú supones que una mujer debe ser. Ella se lo buscó. Ella se lo buscó. Y aparte es gravísimo, me parece, cuando hay una revictimización por parte de la prensa, muchas veces por parte de los medios, por parte de la sociedad, que lo percibe como bien, también lo justifica. Sí, claro, y lo justifican muchísimo, desde las familias, desde los ámbitos escolares. Mira, en la INDIREC, que es la encuesta que se hace por parte del INEGI, la de 2016, te dicen, en el ámbito laboral, el 26.6% de las mujeres ha recibido violencia. En los últimos 12 meses, el 22.5%. En el ámbito familiar, en los últimos 12 meses, el 10.3%. En una relación de pareja, el 43.9% de las mujeres han recibido violencia. Y en el ámbito escolar, que me parece muy grave, el 25.3% de las mujeres. Eso me parece gravísimo. Los estados donde más violencia escolar contra las mujeres se registra es Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. Eso hay que tomarlo en cuenta. Luego, las formas, los tipos de violencia. De acuerdo a la ley, tenemos varios tipos de violencia. Entonces, la principal es por violencia física, sexual y emocional, es decir, chantajes psicológicos, decirte que eres tonta, que no sabes, que no. Entonces, acuérdate que de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también se contempla la violencia docente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta en los espacios universitarios y en las escuelas. Y los principales agresores son los compañeros, también las compañeras, algunas, y en el caso del profesorado también, como agresores de violencia sexual, ¿no? Entonces, me parece que es grave. ¿Y dónde ocurre? Principalmente dentro de los planteles escolares. Eso me parece terrible, y la principal es la violencia sexual, 38.3%. En el ámbito laboral, también tenemos un tema en el país. ¿Qué pasa? En el ámbito laboral y en el ámbito escolar, te da miedo denunciar. El miedo a la denuncia por la impunidad que tú ves que sucede en el país, a la gente le da mucho miedo. Dice, a ver, se supone que vamos a 10 mujeres asesinadas al día, entre 10 y 9, y no pasa nada. No pasa nada, no hay investigaciones, no se detuvieron a los culpables, no hay sanciones. Y además de la impunidad, que no hay ningún incentivo, y no solamente no hay incentivo, sino que te da miedo ir a denunciar porque la persona que está ahí, el Ministerio Público, los policías y todos los que deberían de ayudar a hacer esa investigación para que se haga justicia y que eso fomenta la impunidad al final, están haciendo prácticamente todo lo posible. Si de por sí lo hacen con cualquier ciudadano que va a poner una denuncia, pero más en el caso de una mujer o incluso un hombre que pueda ir a denunciar, imagínate una violencia sexual, acoso, va a ser, en el mejor de los casos, ignorado, ¿no? En el mejor de los casos. En el ámbito laboral, y lo mismo ocurre con los asesinatos, ¿eh? En el ámbito laboral, la principal violencia que se registra es la emocional, seguida, la discriminación, por supuesto, y luego la violencia emocional y luego la sexual. Y los estados principales son Chihuahua, Coahuila, Querétaro otra vez, Baja California y Quintana Roo. ¿Y de dónde surge esta violencia? Principalmente del compañero de trabajo, del patrón, son los principales, ¿no? Hay muchísimas problemáticas que tienen que ver con violencia. Las razones por las que la gente no denuncia, las mujeres, porque no le hicieron caso, por miedo a las consecuencias, porque les da vergüenza. En el caso de violencia laboral, nos dice la encuesta que lo principal que llevó a las mujeres a no denunciar fue miedo a las consecuencias o amenazas, 23.9%, o porque no sabía cómo hacerlo, 20%, ¿no? Entonces me parece muy, muy grave. Otra violencia que está apareciendo muy fuerte ahorita es la violencia obstétrica en el país.
que según estas encuestas que te digo, este informe de Mujeres y Hombres en México 2018, dice que sobre todo en hospitales, en el Seguro Social y en hospitales estatales, es decir, en los hospitales públicos, aplican cesáreas y no les toman en cuenta la decisión de las mujeres. Les preguntan a otras personas de la familia, a los esposos, o simplemente no le preguntan a nadie, ¿no? O hay esterilización todavía sin que ellas sepan, ¿no? Que ellas sepan que las van a poner un DIU o que les van a cortar las trompas o las van a ligar. No les preguntan, se sigue haciendo en este país y eso es gravísimo, ¿no? Porque atentan contra tus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, hay muchas problemáticas. Yo sí invito a la gente a que lea esto. También tenemos los resultados de la ENADIS 2017, que habla de toda la violencia que sufren las personas con orientación sexual no heterosexual, las personas trans. Por ejemplo, dice el porcentaje de población de 18 años y más que opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de los distintos grupos de población son 75% personas trans, 66% personas gays o lesbianas, 65% personas indígenas, 56% personas afrodescendientes y 48% mujeres. Y también ahí vale la pena hablar de todos los estigmas y cuestiones que se le asignan a esos grupos. Sí. A los indígenas con pobreza, con ignorancia, a los jóvenes también con irresponsabilidad. Pero bueno, de alguna manera rápido te comenté de las principales problemáticas que considero hay ahorita en México, y el embarazo adolescente es un problema bien grave que tenemos ahorita y que hay que atacar y dejar de estar con prejuicios pensando que esto se puede resolver solamente desde las chicas. Hay que trabajar, chicas y chicos, en esto. Y ya para concluir, ¿dónde debemos de poner el foco para comprender y atender estas problemáticas? Justamente en el proceso de socialización, justamente ahí en el proceso de socialización, en el proceso de educación, en las familias, en las escuelas, en los medios de comunicación, tendríamos que trabajar todo este tema, dejar de justificar violencias, ¿no? O sea, dejar de buscar justificaciones para discriminar, para violentar a hombres, a mujeres, a niñas, a ancianas, a personas de la diversidad sexual, dejar de buscar justificaciones. Me parece que si no entiendes el tema de género y quieres seguir pensando que es una ideología que va a corromper la sociedad, allá tú. Pero por lo menos deja de promover violencias y discriminaciones por tus rollos morales, ¿no? Porque pues el primer valor es amar a tu prójimo, a tu prójima como a ti misma, y a partir de ahí caminamos, ¿no? Pues parece ser una importancia selectiva para estos grupos que discriminan y violentan. Sí, claro. Muchísimas gracias por esta conversación y es todo hasta ahora. Gracias a la maestra Elvia González del Pliego. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me invitaron a decir por qué para mí es tan importante que utilicemos la perspectiva de género, que aprendamos más sobre lo que de verdad son los estudios de género. Y para mí, leyendo lo que tenemos de este lado, con lo que tenemos de este lado, hay mucho que decir. Por un lado nos dice Peter Hans Kombelbach que el liderazgo ignaciano debe estar sustentado en un trípode perfecto: inteligencia para leer y mirar más allá, corazón apasionado que se enamora de la vida y del servicio y manos actuando en el mundo.
Por este lado, queremos personas compasivas, comprometidas, conscientes, competentes y contemplativas en acción. Todo esto tiene que ver con el tema de género, porque el tema de género nos va a ayudar si lo comprendemos bien, si lo estudiamos, si no nos dejamos llevar por prejuicios, es decir, si utilizamos nuestra inteligencia para leer y mirar más allá, si somos competentes leyendo, investigando, fuentes serias, profundas. Hay muchas universidades en todas partes que tienen estudios e investigaciones serios. La teoría de género lleva muchos años de estarse construyendo y haciéndose con base en investigaciones serias. Si dejamos nuestros prejuicios de lado y podemos investigar, vamos a poder entender nuestro compromiso con el mundo, vamos a poder hacer un mundo distinto. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que tiene esto que ver con la justicia, con sociedades más incluyentes, con la desigualdad que existe. ¿Cómo se relaciona esto con la pobreza? ¿Cómo se relaciona con la violencia? ¿Cómo se relaciona con los crímenes también, por ejemplo, de lesa humanidad, como es las violencias que se cometen durante los conflictos armados? Vamos a entender qué tiene que ver en nuestra vida, en la forma en que educamos a nuestras hijas y nuestros hijos, tanto siendo hombres o siendo mujeres. Vamos a entender que las discriminaciones y violencias que ejercemos contra las personas de la diversidad sexual pues son incorrectas, sobre todo si nos sustentamos como cristianos, como cristianas, y creemos en el amor al prójimo, a la prójima como uno mismo. Cuando nosotros, a partir de prejuicios, queremos medir a las demás personas, juzgar a las demás personas, y lo más grave, que es impedirles el ejercicio de sus derechos humanos, ahí ya no estamos siendo ni buenos cristianos ni buenas personas. Estamos al contrario contribuyendo a que haya sociedades discriminatorias y violentas. En fin, hay una serie de prejuicios y este tema tendríamos que trabajarlo mucho más en las escuelas y en la familia si queremos de verdad tener sociedades mucho más incluyentes. Si queremos que las mujeres y los hombres se relacionen como iguales, con el mismo respeto, con las mismas oportunidades de trabajo, con las mismas oportunidades para cuidar y disfrutar de su familia, de sus hijos, de sus hijas, con las mismas responsabilidades para cuidarles y educarles. Si queremos sociedades donde se deje de justificar la violencia, porque por ejemplo nosotros cuando compartimos un meme burlándonos de una mujer por un aspecto físico o de un hombre por un aspecto físico o hacemos chistes con relación a personas que no son heterosexuales o a mujeres también de determinada o a hombres de determinada condición socioeconómica, estamos fomentando la discriminación y la violencia y eso el día de mañana nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar en nuestras personas, en nuestras familias, aunque no lo querramos reconocer. Yo creo que si provocamos generar sociedades donde de ninguna manera promovamos justificaciones para violentar a otras personas, vamos a construir sociedades mejores. De ninguna manera, ni porque piensa igual, ni porque piensa diferente, ni porque actúa igual, ni porque simplemente dejar de justificar violencias y discriminaciones por las razones que sean. Y bueno, también creo que este tema es importante que lo trabajemos en la vida personal. O sea, el cambio en estos temas empieza en la vida personal. Cómo me relaciono yo conmigo misma, conmigo mismo, con las demás personas, cómo actúo en mis diferentes espacios. Por ahí empiezan estos temas para lograr todos estos puntos, para lograr realmente que cuando nos vayamos el mundo sea un mundo mejor, sea un mundo más incluyente, más respetuoso de los derechos humanos, mucho más diverso, porque la diversidad de otra persona a mí en lo personal no me afecta, pero en cambio mi agresión hacia ella sí la afecta, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por trabajar en estos temas. Ojalá lo entregamos desde ahí como seres humanos y dejar de creer que somos perfectos y que de alguna manera tenemos derecho a juzgar o a limitar a las demás personas por un físico, por una apariencia o por una condición socioeconómica o por un tono de piel o porque es hombre o porque es mujer o porque es alguien de la diversidad sexual. Ojalá que logremos entender esa parte y dejar de buscar justificaciones absurdas basadas en prejuicios. Hay que ser competente para poder ser compasiva y para poder ser comprometidas con el cambio del mundo que nos requiere en estos momentos. Gracias.